Buenas noches. Nosotros somos alumnos de la Universidad de la Integración de las Américas. Nuestro tema es instrumentos de la recolección de datos. Los integrantes son Sabrina Lucía Sandoval, Diego Florentín y el que le habla, Fernando Mendoza. En el presente proyecto de artículo científico tenemos como objetivo plantear la importancia de un instrumento de recolección de datos. De este modo podemos decir que el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa a la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables y conceptos utilizados. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas, requisitos para medir la confiabilidad del instrumento y herramientas que puedan ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser las entrevistas, las encuestas, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Las técnicas de recolección de datos. Tenemos el método de observación, cuestionarios o encuestas, focus group y entrevistas. Tipos de instrumento de recolección de datos. La encuesta y sus variaciones. La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. El cuestionario es un formato redactado en forma de interrogatorio para poder obtener información acerca de las variables que se investigan. Puede ser aplicado personalmente o por correo y en forma individual o colectiva. Debe reflejar y estar relacionado con las variables y sus indicadores. Diseño de las preguntas. Pueden ser específicas y concretas. Evitar preguntas que sugieran respuestas. Evitar doble pregunta en una sola. Los cuestionarios pueden ser abiertos cuando el interrogado contesta libremente, presentando la dificultad para tabularlas. Cerrados o dicotómicos son aquellos en que se responden con sí o no o con una tercera alternativa. Son fáciles de tabular. La entrevista es una técnica mediante la cual una persona obtiene información directa de otra y puede clasificarse en dirigida o estructurada, cuando se hace a través de un cuestionario. No estructurada, que puede ser focalizada, libre o clínica. Etapa de recolección de datos. Seleccionar un instrumento de medición, el cual debe ser válido y confiable para poder aceptar los resultados. Aplicar dicho instrumento de medición. Organizar las mediciones obtenidas para poder analizarlos. Requisitos para medir. Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere a que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Por ejemplo, si yo midiera en este momento la temperatura ambiental mediante un termómetro y me indicara que hay 22 grados Celsius, un minuto más tarde consultara otra vez y el termómetro indicara 5 grados Celsius, 3 minutos después observara el termómetro y ahora me indicara que hay 40 grados centígrados, este termómetro no sería confiable. Su aplicación repetida produce resultados distintos. Igualmente, si una prueba de inteligencia la aplico hoy a un grupo de personas y me proporcionara ciertos valores de inteligencia, la aplico un mes después, me proporcionara otros valores diferentes, al igual que en subsecuentes mediciones, esa prueba, por ende, no es confiable. En conclusión, decimos que toda investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos y existen diferentes instrumentos a utilizar, puesto que existen diferentes tipos de la investigación. Hemos aprendido que es muy importante considerar la eficacia y la confiabilidad a la hora de decidir qué instrumentos utilizar, ya que es diferente para cada tipo de investigación que se requiera hacer
aunque en todos los tipos tienen en común que se utilizan la observación como clave. Nos hemos adentrado a un mar de conocimientos donde descubrimos los métodos más adecuados para aplicar los instrumentos de recolección. Es muy importante que cada trabajo se tome con seriedad y a la hora de aplicar encuestas, cuestionarios, entrevistas y análisis de documentos, considerar elaborar las preguntas con minuciosidad para lograr ser lo más específico posible, objetivos, preguntas innecesarias y así obtener solo la información que necesitamos. También es imprescindible ganar confianza de nuestra para obtener información sincera, aplicando modales, respeto, etc. Gracias a este trabajo, hemos adquirido información necesaria para llevar a cabo cualquier trabajo de manera profesional. Con esto culmina nuestra presentación sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Espero que esto sea muy útil para todos y que puedan aprender mucho de esto. Muchas gracias por su atención.